tenemos otras modalidades de desigualdad y dominación. En esas nuevas modalidades de dominación también están procreando nuevas modalidades de resistencia. En alguna entrevista hablabas de estos congresos sobre la tierra, de estas movilizaciones que están intentando revertir. ¿Qué pronósticos podrías arrojar sobre estos? Claro. Decíamos antes, en los años 90, se comenzaba a hablar, no solo yo y otras personas, comenzábamos a decir de que si el capital se ha transnacionalizado, la resistencia y los proyectos alternativos al capitalismo se tienen que transnacionalizar también. Es un tema que no es viejo, pero tampoco es muy nuevo. Pero ahora lo que estamos viendo es que se está dando. Una resistencia transnacional y por otro lado es la única salida a esta crisis en que nos ha arrojado el capitalismo global. Entonces cada vez más primero pasamos de la solidaridad entre países, entre grupos de países, a una transnacionalización orgánica. Tenemos Vía Campesina, y Vía Campesina tiene movimientos de campesinos, de los sin tierra, ya en creo que 180 países del mundo, casi todos los países del mundo, y coordinan entre sí sus actividades, sus programas, sus reclamos, y participan juntos en el Foro Social Mundial, etc. Entonces tenemos ese ejemplo de un movimiento social campesino que se ha realmente transnacionalizado. Tenemos el ejemplo del Foro Social Mundial, que es muy importante, aunque hay que ir más allá. Tenemos algunos ejemplos, pero es aquí donde vamos atrasados. Tenemos el sindicalismo no se ha transnacionalizado. Algunos ejemplos de sindicatos transnacionales transfronteras, aquí por ejemplo entre México y Estados Unidos y Canadá, con oposición al Tratado de Libre Comercio. ¿Y pueden hacer algo frente a la militarización ascendente de las sociedades? Mira, es una muy buena pregunta, cambiando un poco el enfoque, pero me permite decir lo siguiente, de que no hemos hablado de la crisis, no sé si nos da tiempo a hablar en detalle de la crisis, pero sí se puede decir de que, y eso lo mencioné en el libro, entre 1999 y 2001 comenzó una nueva crisis estructural del capitalismo global, ya pegó fuerte en 2008, pero a partir de 2001 la élite transnacional, la clase capitalista transnacional respondió a la crisis con tres formas de seguir acumulando frente a la crisis. Y una de esas formas, y la más importante, es lo que califico ahí en el libro, una nueva introducción que escribí para la edición en español, la acumulación militarizada. Entonces, la acumulación militarizada no solo era la invasión de Irak y Afganistán, la militarización de la frontera México-Estados Unidos, nuevos sistemas de represión y de control social, el despliegue del ejército mexicano en todo el territorio y por donde quiera, pues está la acumulación militarizada, la construcción de un sistema encarcelario en Estados Unidos para los negros y los latinos, con la excusa de que usan drogas, y los centros de detención para los inmigrantes transnacionales, etc. Todo eso es acumulación militarizada y tiene dos objetivos. Uno es garantizar el control social y represión frente a la crisis, frente a las increíbles desigualdades globales, frente a las resistencias, ¿verdad? Reprimir, controlar. Pero la otra función de la acumulación militarizada es simplemente acumular. Yo soy un inversionista en Estados Unidos, el gobierno me da un contrato para construir un cárcel y un centro de detenciones para inmigrantes, y después para cada vez que echan preso a un inmigrante ahí en mi centro de detención, queda ahí 2 meses antes de deportarle a México, yo estoy ganando dinero. Entonces puede ser mi buen amigo el inmigrante, pero es mi acumulación. Entonces cada vez más tenemos una economía de guerra a nivel mundial, o sea, una economía de acumulación militarizada, en que los poderosos intereses económicos es simplemente acumular mediante la militarización. Entonces, tú me preguntas qué podemos hacer frente a la militarización, y es una pregunta muy, muy importante. Creo que tenemos que reconocer hasta el grado de la militarización. Creo que uno de los
puntos más importantes de una resistencia al capitalismo global es ahora a la militarización, comprender la militarización y resistirla. Ahora, no sé si la pregunta iba dirigida específicamente a la frontera de Estados Unidos-México, pero el punto ahí también es que las fronteras no representan los intereses de los pobres y de la clase obrera. Fronteras simplemente representan los intereses de los poderosos porque es una forma de control. Ahora, el papel del medio ambiente está jugando un espacio nodal para juntar movilizaciones, para unir pueblos que tienen diferentes nacionalidades pero comparten una fauna en común, un bioma entre ellos. El capitalismo del que tú hablas está atacando de manera soterrada los principales recursos naturales. En ese aspecto, ¿cuál sería tu planteamiento respecto a este tipo de conflictos a venir? Sí. Sabes que en la nueva introducción a la edición en español identifico 5 puntos de la crisis del capitalismo global del siglo XXI, de la actualidad, de 2014, que no existían o que no tenemos que preocuparnos tanto en crisis anteriores al capitalismo mundial, en siglos pasados. Y el primero de ese punto es la crisis ecológica. Y es una contradicción de este sistema. El capitalismo global cada vez más no es sostenible, no se puede reproducir y a la vez reproducir la naturaleza. Y los grupos dominantes no pueden solucionar esta crisis ecológica. O sea, nos toca a nosotros desde abajo. Los científicos han identificado que de nuevo lo que ellos llaman parámetros naturales, y si rebasamos esos parámetros, ya el ser humano o ninguna especie de la vida no puede existir. Y ya rebasamos 3, el cambio climático, el ciclo del nitrógeno y la biodiversidad. Ya pasamos 3 de los 9 y 4 están amenazadas. Entonces quiero decir de que lo más grave de todo eso es que ni siquiera tenemos tiempo para resolver la crisis del capitalismo global o de rebatir el poder del capitalismo global. No tenemos tiempo, tenemos una generación más, 2 generaciones más y ya nos acabamos. Por eso es una crisis de la humanidad, es una crisis de la civilización humana. Pero me preguntan qué podemos hacer. Yo creo que, acordate que se acaba de realizar el Río +21 o algo así en Polonia, hace creo que hace un mes más o menos, mes y medio, creo que en noviembre del año pasado, estamos en enero, final de enero, y ahí se vio de una vez por todo de que los gobiernos no van a resolver esta crisis ecológica. Hay solo 2 cosas que hacer. Uno es movilizaciones masivas transnacionales para presionar a los gobiernos e independientemente de eso, buscar el poder local y regional. Nosotros necesitamos un recambio de la base energética de la economía global. Mientras los productos de carbón, o sea, petróleo, el gas natural, etc., no va a haber resolución. Así que yo creo que ese es el punto más grave y el punto más difícil y el punto donde realmente la solución es imposible venir de arriba. Es imposible. Por último, ¿puede en realidad la sociedad organizada enfrentarse al consorcio capitalista militarizado a nivel mundial? Mira, creo que uno de los efectos que tiene el capitalismo global es fragmentar la resistencia. Y yo creo que es el problema de los de abajo, la fragmentación de la resistencia. Hay muchos desafíos. ¿Qué tipo de proyecto transformador? ¿Qué modelo de lucha popular? Pero por encima de todos cómo superar la cultura capitalista de individualismo, egoísmo, oportunismo, que afecta también a la resistencia desde abajo. Pero más allá de todos esos problemas, todos esos desafíos que enfrentamos, el desafío es superar la fragmentación. Y si logramos superar la fragmentación, tanto a nivel nacional como, claro, necesitamos la resistencia transnacional, claro que podemos enfrentar el poder del capitalismo global y transformar el sistema. El
el sociólogo y filósofo italiano Mosca, de hecho era un fascista, era un partidario de Mussolini, pero analizó las élites. La especialidad de él era un análisis de las élites. Y él decía de que las élites mantienen el poder porque son una minoría organizada frente a una mayoría desorganizada. Y entonces, si se convierte la mayoría desorganizada en una mayoría organizada, casi por definición se impone el poder hacia abajo, casi por definición. Eso no quiero decir que es fácil, pero quiero decir que es superar la fragmentación.